vamos a ver acá en el taller el caso de esta pantalla RCA, modelo RC40P19S SM, y como pueden ver se queda bloqueada en el logo, de ahí no pasa y llega el momento en que se apaga. Entonces vamos a tratar de darle solución a ese problema. Acá, como pueden notar, ya tiene rato de estar encendida y estar bloqueada. En ese caso vamos a intentar conectarla primero a una de las consolas. Vamos a utilizar como interfase el RT809F y vamos a hacer la conexión por el puerto VGA. Esta es una tarjeta Realtek y vamos a utilizar la computadora. Y ahí tenemos el programador conectado por el puerto VGA y lo tenemos conectado a la computadora, y todavía sigue la pantalla bloqueada en el logo. Vamos a abrir el programa del RT809. Nos vamos a ir aquí a parámetros y lo vamos a poner para probar en AutoSelect y le damos salvar. Vamos a apagar la pantalla y a desconectarla para buscar la consola que vamos a utilizar y hacer el procedimiento. Acá, como podemos ver, no nos ha permitido ingresar a la consola. Entonces vamos a hacer la instalación del software por USB. Vamos a intentar instalarlo por USB para ver si se logra corregir el problema, porque no se puede hacer recovery al no permitirnos ingresar a la consola. Vamos a buscar el software y lo vamos a pasar a una USB para proceder a la instalación, para ver si con eso se logra corregir el problema, porque en dado caso que no lo acepte por USB, la solución sería sacar la memoria, la MMC, borrar el software y instalar un respaldo de este mismo software, pero que no sea instalable por USB, sino que sea instalado con el programador RT809H para poder proceder con la reparación. Acá, como pueden notar, la pantalla queda sin video y queda el LED indicador, queda pulsante. Acá ya tenemos la USB colocada, vamos a formatearla. Ya una vez formateada la USB, buscamos el software. Ahí lo tenemos ya. Vamos a abrir el archivo. Y este archivo que está acá, un archivo de imagen, lo vamos a extraer a la USB. Ahí se está extrayendo hacia la USB para luego montar la USB en el puerto correspondiente en la pantalla y empezar el proceso de instalación. Acá todavía está pasando el archivo hacia la USB.
Acá ya tenemos el archivo copiado en la USB. Vamos a colocarla en el puerto respectivo. Y el proceso va a comenzar. Bueno, colocamos la USB. Con la pantalla desconectada de la corriente, vamos a presionar la tecla de power y la conectamos a la corriente para que empiece a cargar el software. Vamos a hacer el proceso. Ya colocamos la USB en el puerto respectivo y ahí todo nos hace indicar que se está cargando el software. Vamos a esperar a que termine de cargar. Acá ya quitamos la USB, lo volvimos a conectar y vamos a ver si nos da los ajustes para empezar la programación de la pantalla. Como podemos ver, no permitió la carga del software por USB. Vamos a intentar otro proceso para ver si se puede ingresar al recovery, porque si no, ya el problema estaría en la memoria eMMC, que habría que sacarla y ver en qué condiciones está, reprogramarla con un respaldo y si es del caso, luego ya sin instalar el software por USB. Tampoco nos permitió hacer el recovery con una secuencia en el teclado. Entonces sí, ya el problema está posiblemente en la memoria, que ya tenga la capacidad de vida útil, la tenga muy gastada o muy elevado el uso. En ese caso vamos a tener que sacar la memoria y revisarla en el programador RT809H. Y como les dije, si es del caso, reprogramarla con un respaldo. Y si es necesario, entonces ya una vez reprogramada, montar el software por USB. También el hecho es que si la memoria tiene una vida útil ya está muy poca, entonces vamos a tener que cambiarla y volver a reprogramarla e instalar el software. Pero eso será en el próximo video, que vamos a continuar con la reparación de esta pantalla RCA. Este es un video más para el canal de Laboratorio Electrónica RIC. Si es de su agrado, denle like, compartan, comenten. En la descripción del video voy a dejar el link para los que ocupen de adquirir algún software para RCA y Westinghouse. Pueden contactarse conmigo por WhatsApp. Nos vemos en el próximo video para tratar de darle solución al problema.